Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les tengo un invitado muy especial. Él es Ernesto Calderón de Conta Portable. Se une con nosotros desde El Salvador, que nos va a compartir cuál es la situación allá. Sabemos que en El Salvador pasaron una ley que obliga a la gente y que implementa Bitcoin como moneda en la economía salvadoreña. Entonces es algo que nos interesa mucho. Bienvenido, Ernesto. Gracias Alejandro por invitarme, un honor estar aquí en tu programa. Eh, y bueno, pues aquí estoy a disposición para que podamos dar una perspectiva interna de qué es lo que está sucediendo en El Salvador con esta aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es bien importante, ¿no? La ley acaba de entrar en vigencia hace apenas un par de días y bueno, pues estamos viviendo todo ese cambio que es histórico para nuestro país y quizás para el mundo. Sí, es un cambio muy importante. Y bueno, quisiera comenzar con el tema de cómo se implementó esta ley, ¿ya? Y cómo fue recibida la propuesta por la población. Tengo entendido que hace 3 meses se lanzó esta ley, llegó esta propuesta al gobierno. ¿Cuál fue ese proceso? Claro. Bueno, la propuesta en realidad no fue anunciado esta ley Bitcoin en nuestro país, sino que el presidente Bukele lo hizo en una conferencia Mm, en Miami, no recuerdo exactamente el nombre de la conferencia, pero él lo ujú. hizo ahí en un evento virtual y así fue como nos enteramos los salvadoreños, ¿no? Wow. Luego la ley pasó a la Asamblea Legislativa, que es nuestro Congreso, el equivalente del Congreso en El Salvador, y fue aprobada, ¿verdad? Durante una noche, cuestión de 3 horas, se aprobó la ley. Y al siguiente día, pues ya teníamos la ley Bitcoin, una ley bastante corta, bastante que va al grano, de 16 artículos. Y bueno, eso iba a entrar en vigencia, según la misma ley, en 90 días, a partir de junio, principios de junio, es exactamente la fecha creo que fue 6 de junio o 7 de junio, y hoy en septiembre estamos ya viendo la entrada en vigencia, cabal exactamente 90 días después. Ok, entonces se amanecieron un día con la noticia de que el presidente de El Salvador anunció en una conferencia en Miami que pronto tendrían una nueva moneda en el país. Qué increíble. Pues bueno, entonces, ¿cómo fue recibida esta noticia por la población y por el resto del aparato político? Claro. Bueno, fíjate que en nuestro país nosotros es bien importante analizar el contexto político. Nuestro país ha vivido una posguerra, tuvimos un conflicto armado aproximadamente de unos 10 años, 11 años, y a partir de eso pues surgen los partidos políticos tradicionales, ¿no? Esos partidos políticos fueron derrotados por Bukele en el 2019 y fueron totalmente aplastados. Y luego vinieron las elecciones de Congreso, a las cuales también Bukele tuvo total aprobación, ganó mayoría absoluta y tiene el poder para hacer cualquier cambio que él decida emprender, ¿verdad? Entonces, la población está definitivamente con Bukele. Tiene una popularidad aproximadamente entre el 80 y 90% entre la población salvadoreña. Este contexto político es el que permite implementar una ley tan radical como lo es la ley Bitcoin en El Salvador. Nuestra población es mayoritariamente joven. Podríamos decir que en nuestro país los electores que se decantaron por el presidente Bukele son los que nacieron después de la firma de los acuerdos de paz. Esa población actualmente tiene entre 25 años y 30 años, ¿no? Son millennials totalmente. De modo que una noticia como esta de la ley Bitcoin, en la cual tú vas a usar una aplicación para hacer los pagos, para hacer intercambios, para vender, comprar, pues cae muy bien en esta población millennial. Y como son mayoría, porque el grueso de la población está en ese rango de edad, entre 20 a 30 años aproximadamente, es muy importante a veces analizar la demografía de los países para entender las situaciones que viven. Y es lo Claro. que ha sucedido en El Salvador. Esa población millennial que es ávida de redes sociales, de Twitter, de Facebook y de Instagram, YouTube, etcétera,
es la que apoya totalmente al presidente y reciben a bien una noticia como esta de la ley Bitcoin. Por otro lado está la población mayor, ¿verdad? Ahí ya estamos nosotros, que ya somos generación X o lo que le querrás llamar, pues genera incertidumbre, ¿no? Y es así como toda la gama política de nuestro país, que es, va a ser gente mayor, obviamente, rechaza esta ley, ¿no? Rechaza el hecho de que tengamos que ocupar una criptomoneda que no muchos entienden y que tu curva de aprendizaje para aprender una moneda como una criptomoneda, ya con una avanzada es más difícil todavía. Entonces es obvio que va a ser rechazada esa ley y estamos en esa situación, ¿no? En la cual vemos un grupo minoritario de personas que la rechazan, pero la gran mayoría de la población sí lo vea bien y acepta cualquier cosa que venga el presidente Bukele. Ok, y bueno, salieron en las noticias, se vieron marchas en contra de la implementación de esta ley, ¿no? Llegó a los noticieros de criptomonedas a nivel mundial, las marchas en contra de Bitcoin. Y por otro lado, ¿cómo fue aceptada o cómo fue la reacción política dentro del mismo gobierno? Me comentas que Bukele tiene un gran poder dentro del Parlamento, supongo, pero no hay oposición clara a esta ley. ¿Es algo que se acepta por varios partidos? Claro, lo que ha sucedido en El Salvador es que ya no existen partidos políticos, o sea, existen a nivel minoritario en el Congreso de 84 escaños, Bukele tiene 63 a su favor. Entonces, no hay, prácticamente podríamos decir que no hay oposición. Hay algunos movimientos sociales históricos que son los que se han manifestado en esas marchas. Si bien durante todo este tiempo atrás se habían mantenido dispersos, aislados unos con otros, esta entrada en vigencia de la ley Bitcoin los ha aglutinado y los ha unido. Entonces, lo que vimos y lo que ustedes seguramente vieron en las noticias internacionales sobre el rechazo a la ley Bitcoin eran esos grupos, ¿no? Que ya pues aglutinados y se forman ya un buen grupo, que ya se puede ver y tienen presencia en las calles, y eso es lo que sucedió el 7 de septiembre que entró en vigor esta ley. Entonces, pero no es, digamos, no son representativos de la población porque las encuestas de opinión nos dicen que Bukele sigue teniendo entre el 80 y el 90% de aceptación de la población salvadoreña. Y algo importante a destacar es nuestra diáspora salvadoreña. Tenemos más de 3 millones de salvadoreños residiendo en Estados Unidos y esa población que influye mucho en las decisiones de nuestro país, que envía remesas a nuestro país, prácticamente, luego te comparto los datos macroeconómicos si tú quieres, Alejandro, pero es un buen porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, esa diáspora sí está totalmente de acuerdo con lo que el presidente Bukele hace. Entonces, podríamos decir que sí hay cierta oposición, sí hay cierta expectativa en este momento que ya entró en vigor la ley, de cómo va a funcionar, de si esto va a ser igual a la dolarización. Nuestro país está dolarizado desde el 2001 y bueno, pues eso es lo que se está viviendo, pero no podríamos decir que esas marchas son representativas de una oposición general de la población a la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal. Creo que sería equivocado analizarlo así. Más bien la población lo está recibiendo bien, población joven, población millennial, está totalmente de acuerdo con esta medida. Y además tengo entendido que el gobierno está dando $60 o $30. $30. $30 por abrirse una Chivo Wallet, que es esta billetera que se va a utilizar para intercambiar bitcoins. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Bueno, para estimular el uso de la billetera, la wallet Chivo, se llama Chivo porque en nuestro país tú dices Chivo por decir cool o por decir algo que es que está en onda, o no sé cómo decirlo, es una expresión que usamos aquí en El Salvador. Entonces la Chivo Wallet, para estimular su uso, están brindando $30 en BTC, o sea, eso no sería intercambiable a dólar, sino que solo se podría usar en Bitcoin dentro de la wallet Chivo. Y eso va a ser para cada ciudadano salvadoreño que instale la aplicación y que brinde sus datos en esa aplicación, recibiría esos $30.
Ok, entonces entremos al tema un poco más técnico. ¿Cómo va a funcionar esta implementación de Bitcoin en El Salvador? Ahora que conversamos sobre Chivo Wallet. Ujú, Ok, tenemos 6 pilares fundamentales para la entrada en vigencia o el uso del Bitcoin ujú, como moneda de curso legal en El Salvador. Primero tenemos la ley, ¿verdad? Que lo vamos a analizar más adelante, pero básicamente la ley lo que dice es que es obligatorio el uso del Bitcoin. Luego tenemos el reglamento que regula el Bitcoin en el ámbito del lavado de dinero, en el ámbito del lavado de activos, etcétera, etcétera, tiene que cumplir esa regulación. Luego tenemos la Chivo Wallet, que es la aplicación estatal, es una aplicación estatal. Curiosamente, no sabemos mucho sobre cómo ha sido implementado. Para los que tenemos algún nivel de grado técnico de programación, pues quisiéramos saber el código fuente, quisiéramos ver quién es el desarrollador, cómo se hizo, pero no hay información al respecto. Sin embargo, pues la Chivo Wallet está ahí, salió el 7 de septiembre, tuvo problemas, pues fue publicada para 7 millones de salvadoreños en El Salvador y 3 en el extranjero. ujú, La publicación de una aplicación así de entrada de una vez, pues era obvio que eso no iba a funcionar, pero estamos en ese proceso de hacer las correcciones en la Chivo Wallet. Y ujú, cuando tú instalas la aplicación, te pide lo normal de cualquier wallet, te pide tu DUI, te pide nuestro identificador, nuestro ID, el nombre, te pide tu NIT, que es para el pago de los impuestos, tu rostro, ¿verdad? Tu identificación biométrica. Y al hacerlo, pues luego te asigna un PIN y te lo registra con el teléfono celular y ya recibes los $30. Esos $30 son solo intercambiables en Bitcoin. La Chivo Wallet ujú. tiene la facilidad, porque así lo dice la ley, de la convertibilidad automática a dólar, inmediata e instantánea. De hecho, incluso entre uno de los parámetros de esa wallet está de que si tú recibes un pago, inmediatamente te lo pase a dólares. Eso por todo el miedo que provoca la alta volatilidad del Bitcoin, ¿no? De hecho, algunos que recibieron los $30, pues ya en un par de horas ya tenían $26, $27 y no entendían por qué, es por la alta volatilidad. Entonces, como esos $30 que dio el gobierno son exclusivamente para usarse en Bitcoin, no se pueden convertir, pues eso sí se vio, ¿no? El día martes, que Cayó. algunos lograron instalar. Y bueno, pues de ahí pues tú vas a poder hacer los pagos, los micropagos. Eso pues funciona. Tú nos vas a dar más detalles, imagino, Alejandro, Ujú, de la Lightning Network, que es cómo funciona esta red de micropagos. ujú, Y bueno, y luego hay un último componente que son los cajeros Chivo. ujú. Los cajeros Chivo sirven para que tú vayas a retirar tu saldo de la wallet en dólares, lo puedas retirar en ese cajero en efectivo, a dólar. Eso es normal como cualquier cajero electrónico de BTC. De hecho, nosotros ya teníamos aquí un par de cajeros electrónicos. Hay un lugar en El Salvador que fue donde todo esto comenzó, que es una playa visitada por muchos extranjeros. Durante años nuestras playas han servido mucho para el surf y son famosas por esas nuestras playas. Y hay una playa en particular en la cual hubo este proyecto piloto. No recuerdo exactamente quién fue la persona que lo impulsó, pero a partir del 2017, 2000, y desde antes ya se venían haciendo pagos en Bitcoin en esa playa. Ujú. Entonces ahí habían cajeros, habían casas de cambio y la gente ya podía comerciar a través de una aplicación. Esto es previo a la entrada de la ley Bitcoin. Ujú, Ya la gente estaba haciendo pagos en esa aplicación. Entonces, a ujú, partir de esa semilla, digamos, que se plantó ahí, es que surge la idea de llevar esto a nivel nacional ujú. y sobre todo para uso de envío de remesas, que es algo que ocupamos mucho en nuestro país. Interesante, sí. Y hay un pequeño detalle muy importante que es la obligatoriedad de aceptar Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema de la obligatoriedad? ¿Qué pasa si es que no aceptas Bitcoin? ¿Cómo se asegura el gobierno que vaya a aceptar o hay alguna excepción? ¿Cómo lo plantea esta obligatoriedad de aceptar Bitcoins? Claro. Ujú, Bueno, si gustas, te muestro la pantalla para que podamos ver el artículo. ujú.
Voy a compartir pantalla. Te permito, creo. Vamos a pedirle acá. Más. ¿Sabes que te voy a hacer host? Ok, Ya. listo. Bien, les voy a compartir la ley. Esta es la ley Bitcoin. Se pueden ver ahí, son 16 artículos. Perdón ahí por la publicidad. Pero esto está aquí, 16 artículos, y dentro de estos hallamos el artículo 7, que es el más polémico, que establece la obligatoriedad para aceptar el Bitcoin por cualquier agente económico. Un agente económico sería cualquier persona que tiene alguna actividad dentro de la economía del país. Esto puede ser un asalariado, un comerciante, un empresario, una empresa, etcétera. Una persona jurídica, una persona natural que esté llevando actividades económicas dentro de nuestro territorio nacional está obligado a aceptar el Bitcoin como forma de pago, dice el artículo, cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Entonces, esto ha sido lo más polémico porque, no puede por negarse. ejemplo, cuando se establece el pago de impuestos, que por aquí lo debo tener, el artículo 4 no dice que deberá, sino que dice que podrá. El artículo 4 dice lo siguiente: todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Y de hecho, algunas alcaldías, algunas municipalidades de nuestro país ya anunciaron que van a recibir los pagos de sus impuestos en Bitcoin. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, yo he oído de algunos economistas, no soy economista, pero tal vez tú me lo aclaras mejor, Alejandro, que la moneda que acepta el gobierno para pago de impuestos es la forma en que ese gobierno establece cuál es la moneda principal de ese país. Entonces, este artículo es importante, aunque no establece que todo se deberá pagar, pero sí que podrá ser pagado. Pero, en cambio, en contraste esto con el artículo 7, vemos que dice que sí deberá aceptarlo. Entonces, sí hay obligatoriedad. Y lo que dijo el presidente es que cuando tú recibas un Bitcoin a través de tu Chivo Wallet, que es la aplicación estatal, tú vas a obtener la posibilidad de cambiarlo a dólares automáticamente. Entonces él dice, tú lo puedes aceptar, estás obligado a aceptarlo, pero no a recibirlo, porque inmediatamente lo recibes en Bitcoin, lo pasas a dólares en tu wallet. Y esos dólares los puedes ir a retirar a un cajero Chivo, al banco, etc. Entonces, esto es como está más o menos configurada la ley. Y bueno, aquí podemos discutir otro par de cosas, ¿no? Si tú quieres. Bueno, si tienes algún otro aspecto de la ley que te parezca polémico o que quieras subrayar, creo que es el momento. De acuerdo. Bueno, lo otro es que la ley dice que si no tenés la capacidad o el mecanismo, la tecnología para recibir el Bitcoin, esto se entendería, pues hay lugares en nuestro país que no hay internet, por ejemplo. De hecho, el acceso a internet de nuestro país, a pesar de que la penetración del móvil, creo que hay más móviles en nuestro país que personas. Es decir, que hay algo así como 1.2 celulares por habitante en nuestro país. Y esos móviles tienen, pues por lo menos deberían de tener 2G o 3G de acceso en los lugares más remotos. La conectividad, si bien no es tan rápida, pero sí está en todos los lugares. De hecho, uno cuando va a un pueblo de nuestro país, algún sitio remoto, pues siempre hay señal, aunque sea deficiente, pero sí hay. Entonces, considerando que tal vez existan algunos lugares pobres en nuestro país que no pueda haber acceso o algo, entonces la ley dice sí, ahí tú no estás obligado a aceptarlo por razones técnicas. Pero es obvio que cualquier persona que vive en una ciudad de las principales de nuestro país sí tiene acceso a tecnología, a un celular y a una conexión a internet. Entonces sí va a estar obligado a recibirlo y no habría razón para no hacerlo. Y el gobierno ha dicho, pues, no, la ley es curiosa porque no da sanciones, no habla de multas. Normalmente en una ley tú vas a tener toda la regulación y también el reglamento, y vas a tener también las sanciones de no cumplir esa ley o cuáles son las causas que te puedan hacer verte acreedor a una multa. Pero eso no lo vemos en la ley Bitcoin. Entonces, lo que se dijo en estos últimos días es que se va a aplicar la ley de la Defensoría del Consumidor, que ya está vigente en nuestro país desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú no recibes el pago en Bitcoin, estarías sometido a esas multas, ¿no?
Eso sería otra curiosidad. Y lo otro es también lo de la convertibilidad a dólar que establece, no sé si quieres que hablemos en este punto del fideicomiso. Ok, Eh, bueno, sí podemos hablar del fideicomiso. Creo que ya hemos visto la ley, tal vez cerrar lo de que es compartir pantalla para poder eso, claro, verte bien. Entonces, tenemos esta propuesta de convertibilidad a dólar del gobierno instantánea, sin comisiones, que es algo también curioso. ¿Cómo plantea el funcionamiento el gobierno de esta convertibilidad? ok. Mm, Bueno, la ley nos habla de que se debe crear un fideicomiso con 150 millones de dólares. ujú, Ya se creó el fideicomiso, se hizo un préstamo para eso, obtener esos fondos. Ya se compraron los primeros bitcoins con esa plata que recibió el fideicomiso. Eh, y lo que va a hacer ese organismo es garantizar la convertibilidad a dólar. Y esto es lógico, porque el Bitcoin es una criptomoneda, algo desconocido, algo que muchos no entienden cómo funciona. Entonces, lo lógico sería que ellos no quieran tenerlo. Y también por la volatilidad, ¿no? mm, Que a veces es a la baja, pero a veces puede ser al alza. Entonces, muchos van a correr a cambiar su Bitcoin inmediatamente lo reciban. Pero no solo basta tenerlo en la app, sino que también necesitamos tenerlo en cash, ¿no? En efectivo. Nuestra población es una población que tiene el 30% de bancarización a la fecha. O sea, solo 30% de la población de 7 millones tienen acceso a una cuenta bancaria. Entonces, la gran mayoría del comercio ujú, y del comercio minorista se maneja en efectivo, en cash. ujú, Yo creo que también una de las razones por la cual se ha decidido hacer esto también es para poder tener un poco más de acceso al control, ¿no? De ese comercio minorista ujú. que tú ves en nuestro país, pues tú vas al centro histórico de la ciudad y eso está lleno de comerciantes donde todo se paga en efectivo. Todo se paga en efectivo. Y eso pues es lo que hace el Mm. fideicomiso, ¿no? Garantizar que si tú recibes un Bitcoin lo puedas cambiar a efectivo en el momento que tú A quieras. través de estos cajeros, chivo. A través de los cajeros Chivo Ujú, y también de todos aquellos que quieran proporcionar una wallet, porque el reglamento así lo establece la ley. ujú, Si hay algún inversionista o eh, si los propios bancos ujú. quieren participar, crear su wallet, pues entonces estaríamos también, ellos podrían entrar a crear su wallet y hacer la convertibilidad automática. Y eso se norma en el reglamento. Entonces entenderíamos que en los próximos días van a salir más wallets de privados, no estatales. Y estas sí tendrían algún tipo de comisión, pero la estatal te garantiza que no hay comisión. Claro, si utilizas la archivo estatal, no tienes comisión para hacer ese cambio a dólares, lo que tengo entendido. Y sí sería bueno explicar cómo funciona el fideicomiso. El fideicomiso tiene una pool, tiene una piscina de dólares, un colchón, por así decirlo, de dólares. Cualquier persona que desea cambiar dólares, bitcoins por dólares, lo hace contra este fideicomiso y lo hace a través de estos cajeros chivo. Aquí hay algo que hay que señalar que es algo que he escuchado desde algunos economistas plantean que 150 millones de dólares no es suficiente para mantener un fideicomiso que soporte toda la economía salvadoreña. Y desde mi punto de vista no es el caso, porque hay algunas variables. No es lo mismo un fideicomiso como lo que sucede con una economía que quiere mantener una convertibilidad uno a uno. Por ejemplo, el peso argentino que valga lo mismo a un dólar. Eso pasaba y eso ha pasado en muchos otros países. Para ese caso, el Banco Central tiene que tener un dólar por cada peso y de esa manera todas las personas que van con un peso pueden recibir un dólar y lo intercambian, por así decirlo, en el sistema bancario. Todo esto soportado por el Banco Central. Pero en el caso de El Salvador, el Banco Central no está forzando una convertibilidad uno a uno. El Banco Central convierte la cantidad de bitcoins al precio que esté bitcoins a la cantidad de dólares. Entonces no necesita forzar esa convertibilidad y no hay mayor riesgo, siempre y cuando el precio del bitcoin se mantenga o suba. Ya, si es que ustedes
imagínense, son ese fideicomiso, reciben bitcoins, dan dólares, no tienen riesgo de quedarse sin dólares porque pueden vender ese bitcoin en el mercado. Y si es que el bitcoin sigue subiendo, su fideicomiso va a aumentar y aumentar de tamaño. En cambio, si es que el bitcoin baja, ahí sí tienen un problema y necesitan obviamente recibir más fondos de alguna otra rama del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, ahí no hay un riesgo. Ok, bueno, con respecto a las remesas, Alejandro, te comento que en nuestro país, un país de 21.000 kilómetros cuadrados, tenemos un PIB de 26.000 millones de dólares, y de esos 26.000 millones de dólares se reciben aproximadamente entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por remesas de nuestros hermanos lejanos, así les decimos aquí, todos los que están en Estados Unidos, Canadá, hay muchos en Europa, hay otro buen grupo en Australia, tenemos salvadoreños en todos lados. De hecho, ahora que estaban evacuando Afganistán, también habían salvadoreños ahí. Así que están por todos lados y mandan remesas, y esas remesas constituyen aproximadamente entre el 20 y 25% del PIB, ¿no? Es enorme. Y hay un costo asociado a esas remesas que, bueno, estas son cifras del presidente. Él ha dicho que ese costo por envío de remesas es de 400 millones de dólares anualmente. Estamos hablando de cifras anuales. Entonces, con la entrada en vigencia de la ley Bitcoin y con la Chivo Wallet y estas aplicaciones, ¿no?, que permiten el envío de dinero sin comisiones como Strike, se podría evitar ese costo, ¿no? Y enviar esos 400 millones de dólares que antes se pagaban en comisiones, que la pagaban los que envían. En realidad, la comisión no la pagamos los que recibimos aquí en nuestro país, sino el que envía la comisión, el que envía la remesa. Entonces, eso ayudaría a evitar ese costo, y ese circulante ahora quedaría en nuestra economía. Esa es una de las razones o la justificación, quizás el argumento más importante para poder vender esta ley Bitcoin en nuestro país, ¿no? Entonces, como tenemos muchos compatriotas, obviamente que se van a ver beneficiados si eso es así, si no hay comisiones en realidad. Estamos esperando la operatividad. Tengan en cuenta que esto es en 30 días armar la aplicación, armar los cajeros, y es todo una proeza, ¿no? Yo cuando veo que cuando el presidente denunció esto y dijo que en 90 días, a mí me pareció algo extremadamente, que iba a salir extremadamente rápido y por lo tanto improvisado, y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Ahora, como buen millennial, el presidente del pensar de que hay que corregir sobre la marcha. Claro. Sí. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Aproximadamente ahorita lo que está haciendo es que las aplicaciones las están liberando por modelo de teléfono en las App Store y en la Play Store. Y de esa manera están como regulando la cantidad de gente que lo descarga. Entonces, vamos también a ver cómo funciona esto allá en Estados Unidos, porque ahí está el grueso de nuestra población. No entendemos muy bien, porque no hay información al respecto, si es que en Estados Unidos van a haber cajeros también Chivo, donde nuestros hermanos lejanos puedan ir y depositar los dólares y luego enviarlos a El Salvador a través de estas redes Lightning Network o aplicaciones como Strike o la misma Chivo Wallet estatal. Eso es algo que estamos pendientes. Sí, bueno, ahí hay la aplicación de la Lightning Network, que creo que podríamos entrar un poco a describir cómo funciona. Creo que es algo muy importante, porque Strike es una tecnología que facilita el uso de la Lightning Network. Esta Lightning Network es una segunda capa sobre la red de Bitcoin. Entonces, para darles un marco teórico, la red de Bitcoin, digamos la blockchain, la capa 1, tiene un problema de escalabilidad. No entran muchas transacciones por segundo porque hay un límite a los bloques, y este límite a los bloques hace que las comisiones suban de precio. Entonces las comisiones comienzan a subir de precio, más o menos véanle como se llena un bus que sale cada 10 minutos, y como se llena el bus, el ticket del bus
el pasaje del bus comienza a subir de precio. Esas son las comisiones por transacción. Entonces se vuelve muy costoso enviar una transacción en Bitcoin y eso hace que sea imposible utilizar Bitcoin, la capa uno, para una economía, para que sea la moneda de una economía. Entonces se crea esta solución de capa 2, que es una capa sobre la capa uno, y en esta capa 2, una segunda capa, se llama la Lightning Network porque funciona de una manera similar a los rayos, ¿ya? Cómo se esparcen los rayos, funciona de una manera similar. ¿Cómo funciona? Una persona tiene que abrir un canal de pago con otra persona. Entonces, esa persona genera un nodo y la otra persona genera un nodo. Supongamos tú frecuentas un bar, ¿ya? Tú abres un nodo, un canal de pago con el nodo del bar y comienzan a enviarse pagos entre ustedes dos, entre el dueño del bar y tú. Luego, al final, cuando ya se hubieran enviado la cantidad de pagos necesarios, ese canal se cierra y se permea el recibo final en una transacción en la capa uno. Entonces hay que recordar que sí hay comisiones, pero esa comisión es solamente cuando tiene que colapsarse todos los intercambios que se han hecho en una sola transacción en la capa uno. Ahí sí se paga una comisión, obviamente. Luego hay que entender que si es que el bar tiene un canal de pago con otra persona o un amigo tuyo, ¿ya? Y tú quieres enviarle estas, estas representaciones de Bitcoin que hay en la capa 2 a tu amigo, puedes utilizar el canal que hay a través del bar. No necesariamente tú tienes que abrir un canal directo con tu amigo, sino que puedes utilizar el canal a través del bar. Entonces el pago va al bar y luego va a tu amigo. Entonces pasa como un rayo, por eso se llama la Lightning Network. Y mientras más canales hay, es mejor para todo el ecosistema, en teoría, ¿no? Esto obviamente sin plantear las críticas que hay a la Lightning Network. ¿Cuáles son las críticas? Y aquí estamos en Academia Blockchain y entonces vamos a entrarle profundo, ¿no? Ya, el tema es que como se está planteando en El Salvador el uso de la Lightning Network, se plantea de una manera custodial, ¿ya? Entonces, Strike lo que hace no es permitirle al usuario generar su propio nodo de Lightning Network, sino que hay ciertos custodios que generan los canales de pago por los usuarios. Entonces, los usuarios tienen el derecho a utilizar estos canales de pago, pero no tienen los bitcoins en sí. Además, hay que señalar que los bitcoins que están en la Lightning Network no son bitcoins, son promesas de bitcoins, son IOUs para los que entienden de contabilidad y de economía. Entonces, en la segunda capa no hay bitcoins, en la primera capa hay bitcoins, en la segunda capa hay promesas de bitcoin, que se vuelven bitcoins cuando esa transacción se colapsa y se genera en la primera capa. ¿Ya? Entonces, este modelo custodial obliga a que hayan instituciones que tienen los bitcoins de la gente y esas instituciones generan los canales de pago con los diferentes negocios. Obviamente, todo lo que sucede en esas instituciones, todos esos canales de pago son vigilados. Y eso es parte de la legislación salvadoreña, si no me equivoco. Claro, en la reglamentación, para que ustedes sepan, existe un organismo internacional que da las políticas que deben de cumplir las instituciones financieras y los países para llevar a cabo la lucha contra el lavado de activos, lavado de dinero y también para contra la lucha contra el terrorismo y contra el armamento de destrucción masiva. Así dice en los principios de ese organismo, que es el GAFI. Entonces, ese GAFI pone las políticas y los países deben de cumplirla. Esto era un tema polémico al inicio porque no sabíamos si lo que íbamos a usar en El Salvador iba a cumplir esa ley y cómo era posible que lo cumpliera sabiendo que el Bitcoin, pues, de alguna manera, pues, no es totalmente anónimo, si hay trazabilidad, pero, por supuesto, no se puede saber exactamente a quién pertenece una wallet dentro de la blockchain. Entonces,
Lo que ha hecho esta regulación es prácticamente aplicar lo que se aplica para dólares, en el caso de nuestro país, aplicarlo al Bitcoin. Y la reglamentación es tan estricta que incluso va un poco más allá. Esto es interesante saberlo, porque la reglamentación dice que tanto el Ministerio de Hacienda, o sea, la Hacienda Pública de nuestro país, eh, también la Fiscalía General de la República, es decir, el ente acusador, que son los que llevan a cabo los juicios contra las personas, van a tener acceso total e irrestricto a esas transacciones. Y la reglamentación pone todo lo que debe cumplir, entre esas, por decirle algunos datos, entre esos campos que deben de haber en esos informes que deben de tener, está, por ejemplo, la IP, lo dice específicamente, dice el nombre, habla también de las direcciones, de las claves privadas de Bitcoin y las claves, y bueno, y todo esto relacionado al, al identificador nuestro, que es el DUI, el documento único de identidad, relacionado a todos a toda tu registro nacional de personas, donde tú estás asentado como persona en nuestro país, relacionarlo también a las transacciones que se efectúen a través de Bitcoin en nuestro país. Entonces, va un paso más allá porque eso no se podía hacer en la reglamentación tradicional de los bancos, de las instituciones financieras. Todavía en nuestro país existía lo que se conoce como el secreto bancario, es decir, para poder ver las transacciones o solicitar el movimiento bancario de una persona, tú necesitabas una autorización de un juez, hasta donde yo entiendo. Si había una investigación en curso, pero esta nueva reglamentación lo que dice es que el gobierno va a tener total y pleno acceso a ello. Entonces eso es algo curioso, que está en el reglamento y falta ver cómo esto se va a aplicar en los próximos meses, pero entenderíamos que ese es el objetivo que persigue el gobierno. Y esto a través de la Lightning Network, como tú lo estás diciendo, ahora pues nos casa más la idea, porque tú estás diciendo que eso es vigilado, eso es controlado, que hay un intermediario. Entonces, claro, pues ahí es donde todo hace sentido, ¿no? Y esto para muchos economistas tradicionales de nuestro país era algo que no es algo difícil de comprender porque no entienden en realidad cómo es que el Bitcoin, siendo una moneda en la cual hay cierto anonimato, se iba a poder controlar. Pero claro, cuando tú nos explica la parte del Lightning Network, pues ya esto queda un poco más claro. Claro, o sea, el tema es que la Lightning Network, como está diseñada, le hace súper complejo para que una persona común y corriente abra su propio nodo. Y eso deviene en que hay custodios que abren nodos por la gente. Entonces, la Lightning Network, como está planteada, es una solución custodial a Bitcoin y, y obviamente se generan estos hubs de liquidez, se llaman hubs en inglés de liquidez, que lo que hacen es abrir canales de pago por la gente. Es interesante de entender que no cualquier persona puede abrir un canal de pago con muchas instituciones, porque ese canal de pago tiene que estar fondeado. Entonces, no todos tienen los fondos suficientes como para generar canales de pago con tal cantidad de instituciones. Y eso deviene en que hay unas instituciones que tienen suficiente capital como para generar enormes canales de pago por donde van a pasar más pagos de la Lightning Network. Entonces, eso deviene en estos neobancos. Y como son custodiales, hay que señalar que tienen las llaves privadas de la gente. La gente no tiene sus llaves privadas. Para los que entienden de Bitcoin, esto significa que los Bitcoins no están en el bolsillo de la gente, los Bitcoins están en el bolsillo de estas instituciones. Yo no estoy seguro si es que en El Salvador estas instituciones van a ser el Banco Central directamente, que van a manejar los canales de pago de la gente, o van a haber instituciones licenciadas y obviamente muy controladas que van a manejar los canales de pago de la gente. Pero en los dos casos se abre una posibilidad que es el cobro de impuestos automático, porque ya no tiene la gente sus llaves privadas. Entonces, el gobierno puede, con las llaves privadas de las billeteras de la gente, puede cobrar impuestos de manera automática, lo cual me parece un poco peligroso, por decirlo menos,
Y también se abre otro riesgo si es que queremos pensar un poco más en la corrupción y en lo que ha pasado en diferentes países, si es que las remesas llegan a El Salvador y llegan a través de la Lightning Network y obviamente esa Lightning Network, esas billeteras son gestionadas por instituciones gubernamentales, está el riesgo de que esa institución gubernamental tenga actores corruptos que se roben los bitcoins de la gente. Sí está el riesgo, hay que tener eso muy claro. Eh, Eso es muy importante lo que estás diciendo, mm, porque hay que entender también el contexto económico bajo el cual está nuestro país, El Salvador. En este momento existe un endeudamiento del 92% del PIB. ujú, Esto a raíz de los gastos que ha generado la pandemia y del endeudamiento que ya se traía con anterioridad. Entonces, algunos economistas opositores a esta medida han señalado que este podría ser un mecanismo de financiamiento del gobierno ante la crisis de liquidez que está enfrentando. Y esto es así porque las instituciones internacionales como el FMI, los bancos, el Banco Internacional, etcétera, todas las instituciones que normalmente prestan a países pequeños como El Salvador y a otros no tan pequeños, pues han cortado el financiamiento a nuestro país. En este momento ujú. existía un préstamo que estaba por ser aprobado en abril del año, de este año, 2021, y ese préstamo estaba congelado, o sea, no se dio, eran 1.300 millones de dólares que eran cruciales. Si El Salvador no tenía esa cifra, iba a entrar en default en poco tiempo. Y estamos justo en ese límite. Entonces, una pregunta o un señalamiento, una advertencia que han hecho algunos economistas en nuestro país es eso, ¿no? Que toda esta implementación del Bitcoin podría servir como un mecanismo de financiamiento para el gobierno. No sé cómo tú ves eso, Alejandro, si es posible, si se Ujú, puede hacer a través del Lightning Network, o cómo podría darse ujú. una defraudación de este tipo. O sea, bueno, tendría que ser un robo a mano, o sea, un gran robo. Lo que tenemos es que la Lightning Network funciona de manera custodial y tenemos que estas remesas están llegando a El Salvador utilizando estos custodios de Bitcoin. ¿Ok? Si es que esas personas, esos custodios de Bitcoin, son corruptos, podrían robarse los Bitcoins de la gente, sí podrían hacerlo, pero me parece un poco difícil, o sea, sería un robo muy visible, ¿ya? Claro que los gobiernos han hecho cosas similares y mucho peores con la gente, es algo que hay que tener en cuenta, pero sería un robo muy visible, no sería algo muy sigiloso, sería algo que, bueno, habría que tener en cuenta, pero podría tumbarle la popularidad, sería como llevarse el dinero del banco, más o menos. Eh, bueno, pero claro, es algo que hay que señalar que está sobre la mesa. Cuéntame, Ernesto, ¿qué otro aspecto de la ley te parece que tal vez me estoy saltando o nos falta conversar? ¿Hay alguno? O de la implementación del Bitcoin, de la situación en El Salvador. ¿Te parece que nos estamos saltando? Bueno, no, solamente me llama la atención lo que tú dices, y quisiera hacerte una pregunta. Ujú, Por ejemplo, en este archivo wallet estatal, nosotros vamos a convertir de Bitcoin a dólar. ujú, Entonces, podría existir la posibilidad que en algún momento tú tengas ahí eh, $100, pero que esos $100 en realidad no estén soportados por BTC o que no estén soportados por dólares, es decir, que se estuviera creando dinero de la nada en ese archivo. ¿Es eso posible ujú. con este mecanismo de la Lightning Network? ¿Habría alguna posibilidad o tú dices no, definitivamente el protocolo de seguridad de la Lightning Network no lo permite? O Ya. tenemos que depender del custodio? Si hubiera un custodio corrupto, entonces, ¿quién lo vigila? Porque ciertamente en nuestro país las Ujú. instituciones no lo van a vigilar. Entonces, ¿hay algún organismo internacional? ¿Hay algún consenso de nodos que permita confiar en otro nodo? ¿Qué sé Ujú. yo? Tú tal vez puedas explicar eso mejor. Sí, bueno, si es que estuvieran utilizando la Lightning Network de manera ideal, ya hay estas watchtowers dentro de la Lightning Network, por ahora, en un futuro ya no van a estar, que vigilan que los nodos se comporten de manera responsable. Pero ese no es el caso de El Salvador.
Y El Salvador lo que está haciendo es utilizando un custodio de, de bitcoins que maneja los canales de pagos por la gente. Y luego tiene una billetera que lee, que es como solamente tú estás leyendo la información monetaria que tú tienes, pero tú no tienes las llaves privadas. Los usuarios no tienen las llaves privadas, es decir, el dinero no está en el bolsillo de los usuarios, el dinero está en estas instituciones. Y si es que algo nos enseña la historia desde la China de Marco Polo. Marco Polo llegó a la China y se encontró con este sistema de billetes. Ya, desde ese momento, estas instituciones han impreso más billetes del oro que tienen en la bóveda. Luego podemos hablar de Italia, luego podemos hablar de Inglaterra, de 1600, 1300 del anterior. Siempre las instituciones han impreso más billetes del oro que tienen en la bóveda. Nunca han respetado el oro que tienen en la bóveda siempre han sido fraccionarios. En un punto se convirtieron en fraccionarios. Entonces, la pregunta es, ¿podemos confiar en estas instituciones para que tengan un sistema en donde van a respetar la cantidad de bitcoins que tienen con la cantidad de bitcoins que dicen que tienen? Yo creo que no. En el largo plazo, tal vez al comienzo sí, pero en el largo plazo no. ¿Por qué? Porque no es código abierto. Si es que todo el sistema fuera código abierto y se podría ver las transacciones, se podría ver los custodios, entonces se podría confiar. Pero como no es código abierto, no podemos confiar en una institución gubernamental que nos dice que tiene tanta cantidad de Bitcoin y que por eso maneja tanta cantidad de canales de pago, etcétera, etcétera. No podemos confiar. Puede manejar ciertos canales de pago, puede decirnos que maneja otra cantidad de canales de pago que no maneja. Entonces, lo interesante es que todo lo que no es código abierto no puede ser confiado, menos aún si está en las manos de un gobierno, porque los gobiernos, por experiencia, sabemos que no se merecen nuestra confianza. Entonces, hay que tener eso Y claro. menos si es del Salvador. Y acá tampoco. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Yo tampoco, honestamente, yo no creo que Binance, ya estamos hablando de instituciones privadas, yo no creo que Binance tiene los bitcoins que dice que tiene. Muy probablemente maneja fraccionario, un sistema fraccionario. Y por eso cada vez que cae el bitcoin, Binance cierra los retiros. Es una posibilidad. No podemos confiar en Binance porque no es un sistema de código abierto, es una corporación cerrada que curiosamente cada vez que cae el bitcoin frena los retiros. ¿Será porque no tiene los bitcoins? No sé, pero si es que no podemos confiar en Binance, mucho menos vamos a poder confiar en una institución gubernamental. ¿Ya? Eso es lo que creo, Ernesto. La verdad, cómo está siendo implementado el Bitcoin en El Salvador es muy opuesto a lo que planteó Satoshi Nakamoto. Lo que planteó Satoshi Nakamoto fue dinero P2P, punto a punto. Lo que está pasando en El Salvador no es dinero P2P, es una situación custodial en donde tú le das unas llaves privadas de tu dinero a estos custodios que incluso pueden generar pago automático de impuestos. Me parece un poco grave. Y esta Strike, esta billetera Strike, me da mucha curiosidad cómo vaya a funcionar en el futuro, que es un servicio que da Strike, ¿no? Chivo Wallet utiliza un servicio que da Strike detrás. Y si es que investigas un poco más, quién está desarrollando la Lightning Network es una institución llamada Blockstream la que ha impulsado el desarrollo de la Lightning Network y que ha frenado la escalabilidad de Bitcoin en la primera capa. Si es que la Lightning Network genera estos neobancos en la segunda capa, creo que tenemos que ser un poco escépticos sobre si es que vamos a tener dinero P2P. Y bueno, Ernesto, ¿tú cómo le ves al futuro de El Salvador con esta implementación de Bitcoin? ¿Cómo se siente el ambiente allá? Claro. Bueno, mira, nuestro país, como te digo, es un país de millennials. La penetración de los móviles está a nivel, hay más celulares que personas, todo el mundo tiene cuenta de Facebook, pues por supuesto es una
es a nivel de usuarios, ¿verdad? Porque programadores no hay muchos aquí en nuestro país. Pero sí consumimos mucha tecnología, pienso yo. Y nosotros lo vemos en nuestro pequeño emprendimiento Contaportable. Nos vemos cuando nos toca atender gente de fuera, como la gente sí le cuesta un poco más la tecnología, en algunos países, por supuesto. Entonces podríamos decir que es algo que la población sí lo va a aceptar, porque está esa duda, ¿no? En el ambiente. Muchos piensan, bueno, pueden haber un escenario en el cual la gente simplemente bajó, ocupó los $30 que le dio el gobierno y ahí dejó la wallet. Entonces se va a olvidar el tema y todo va a funcionar siempre en dólares. Bueno, ese escenario es uno posible. Otro es que lo adopte la población y creo yo es el más factible por la condición demográfica de nuestro país en la cual hay muchos millennials. Sí, yo lo veo más plausible esa posibilidad. Entonces, sería interesante, por ejemplo, también, y tal vez tú puedes ampliar más al tema, cómo se podría financiar un país como El Salvador a través del Bitcoin. Es decir, habrían algunas instituciones financieras que deseen prestarle Bitcoin a la población de El Salvador y obtener algún interés a cambio. Y yo como pequeño empresario en El Salvador poder ir a esa institución y retirar Bitcoin para hacer e invertir en mi propio país, pagar salarios, comprar equipo, puesto que el Bitcoin es moneda de curso legal, lo puedo hacer. Pero claro, no tengo, pero puedo recurrir a algún tercero que quiera prestarme los Bitcoin y yo pagar un interés. Entonces, todo eso está en el ambiente. Vamos a ver cómo funciona en los próximos días, pero yo creería que sí, que es positivo. A pesar de la forma en que lo ha hecho el gobierno, una forma improvisada, quizás no la mejor, quizás con la intención de financiar al gobierno, como decíamos hace un par de minutos, por el grave déficit financiero que tiene, pero quizás a la larga podamos aprovecharlo, ¿no? Y podamos sacar algo de aprendizaje que nos permita tener una ventaja sobre otros países que lo implementen más tarde. Ajá. Ahora, también hay otro, bueno, esa es una cuestión. Y lo otro que quisiera plantearte también para que tú aportes alguna idea al respecto, es algo que se ha dicho mucho aquí en nuestro país. Bueno, ¿por qué si esta idea es tan buena? ¿Por qué si es tan genial esta idea? ¿Por qué no la ha hecho ningún otro país en el mundo? Entonces, eso es una gran pregunta, ¿no? Porque normalmente en El Salvador no es que aquí creemos microchips, ¿no? Y vayamos a la vanguardia de la tecnología. Entonces, es una gran pregunta. ¿Por qué en El Salvador entonces? Y yo podría dar una explicación que es porque quizás no hay ningún otro país en el mundo que haya tenido la configuración política y la consolidación de un poder tan absoluto en un presidente como ha sido en los recientes años en nuestro país, en el cual el presidente tiene control de la Asamblea, tiene control de la Corte Suprema de Justicia, tiene control de los jueces, tiene control de la Fiscalía, tiene control absolutamente de todo. Entonces quizás eso pudiera ser una respuesta, no sé tú cómo lo ves. Bueno, además tienen una población millennial, que me parece interesante el punto, porque eso le hace atractivo si es que se tiene que dar un experimento de implementación de algo así. Sabemos que el dinero en efectivo no genera datos, ya, no genera información vigilable. En cambio, si logramos pasar todas esas transacciones a una capa informática, eso sí es vigilable. Entonces, desde un punto de vista, si es que la información es poder, es muy atractivo hacer un experimento en un país como El Salvador, en donde se digitalice la economía totalmente, además que está dolarizado, no tiene moneda propia. Entonces es un candidato muy interesante para este tipo de experimento. Honestamente, yo no creo que los países tienen tanta soberanía como para decir las cosas por sí mismos, sino que están en un ecosistema más grande, en donde hay presiones internacionales que generan este tipo de experimentos. Y lo otro que decías, la verdad sí me parece que tiene una consecuencia positiva la implementación del Bitcoin en El Salvador. Y es que, bueno, sabemos que el dinero va a ser electrónico en el futuro. Entonces, El Salvador está en la punta de la ola en ese movimiento. Entonces, va a haber un conocimiento que se va a generar en El Salvador que va a estar a la vanguardia en comparación con los países, con todo el resto de países del mundo. Entonces, ese conocimiento
tarde o temprano va a llevar a las generaciones a estar más preparadas para lo que se viene. Uno. Por otro lado, hay muchas instituciones internacionales que están buscando generar préstamos en Bitcoin. Entonces van a regresar a ver a El Salvador como, hey, ahí hay muchos clientes. ¿Ya? No solamente préstamos en Bitcoin, sino todo tipo de aplicaciones financieras, de finanzas descentralizadas, van a regresar a ver a El Salvador porque ahí tienen una legislación que ya dio un paso importante. Entonces, todo lo que son estos protocolos de finanzas descentralizadas van a poner oficinas probablemente en El Salvador, porque pueden ir a probar sus protocolos ahí con una población que ya sabemos que tiene que utilizar una billetera de criptos. Entonces estoy seguro que van a haber muchas corporaciones que se van a establecer en El Salvador, que van a considerar irse a El Salvador. Van a haber muchos negocios amigables con los bitcoins que saben cómo funciona el Lightning Network y saben todo, saben cómo cambiar el Lightning Network a el Bitcoin de capa 1 y van a poner sus negocios en El Salvador, no solamente en la playa que nos contabas, sino en todo el país. Entonces creo que El Salvador se abre a una entrada de capital muy grande. Sabemos que hay enormes negocios que quieren posicionarse en el mundo de las criptomonedas y no saben dónde meter la plata, tienen mucho dinero y creo que van a ir a El Salvador. En cuestión de años van a haber muchos negocios que vayan para allá. Entonces, desde un punto de vista económico puede ser positivo, si es que el gobierno de nuevo lo hace bien. Entonces, yo también lo veo de una manera optimista. Y bueno, sí, no contamos toda la vigilancia que se está generando y todo el sistema orwelliano que puede también construirse a partir de toda esta digitalización de la economía con biométricas, que es lo que estabas comentando, que es vincular tu rostro con tu billetera. Luego podemos pensar en las implicaciones orwellianas de eso, sin duda, pero desde el punto de vista del PIB económico, creo que eso que es algo positivo. Un dato interesante que salió este día es que aquí tenemos un subsidio al transporte público, es decir, las personas por usar transporte público no reciben un subsidio directo, sino que se le da a los transportistas el subsidio. Entonces, algo que ha estado siempre en discusión es por qué se le da al transportista, por qué no se le da a la gente. Y con esta aplicación Chivo Wallet, el gobierno está planteando la posibilidad de todos los meses depositarte ahí tu subsidio de transporte directamente a cada persona. Eso es sumamente interesante. También hay un subsidio al gas propano que usamos en las viviendas. Hay un subsidio eléctrico también, hay un subsidio al agua y hay una serie de subsidios que se dan que ahora podrían ir directo a la persona a través de estos mecanismos. Claro, es el nivel de control que te da la capacidad de tener identificadas las personas con su rostro y con su situación económica, con su nivel de ingresos, con si pagaron o no pagaron impuestos, es enorme. Entonces podrías generar subsidios muy focalizados. Para un economista keynesiano esto es un sueño húmedo. Entonces es una posibilidad muy interesante, sin duda. Definitivamente. Todo esto está ahorita en discusión. Se está hablando también de la digitalización del registro de personas a través de, creo que tú leíste la noticia, ¿no? Pero aquí realmente las noticias en El Salvador nos enteramos por medios internacionales, porque aquí el gobierno no da esa información. Pero bueno, se está discutiendo eso, ¿no? La posibilidad de guardar en una blockchain el registro de personas naturales. Entonces eso es interesante también, y el registro de la propiedad intelectual, el catastro, el registro de la vivienda, todo, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que se viene. Entonces yo pienso que sí, a futuro, pues tiene que tener un impacto positivo. Va a depender también si las finanzas del gobierno se logran sostener, ¿verdad? Va a depender también si los hermanos lejanos usan la aplicación para enviar sus remesas por estos dispositivos wallet a nuestros compatriotas. Entonces, está todo eso ahorita en juego. Están todas las bolas en el aire. Pero por lo que se ha visto, pues la gente apoya al presidente y lo van a hacer. Así que esperaríamos que sí, que eso suceda. Sí, van a usar la blockchain de Algorand, de lo que tengo entendido, para guardar documentos y demás papeles burocráticos en El Salvador. Salió la noticia en Cointelegraph, van a usar Algorand.
Eso también es un avance en la digitalización y el cambio del gobierno a blockchains que hemos estado hablando en este canal. Bueno, Ernesto, muchas gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Cuéntanos, para la gente que está en El Salvador y para la gente que está en el resto del mundo, ¿cómo te pueden contactar a ti y qué tipo de información compartes? Ok, bueno, nuestro canal de YouTube, Conta Portable, ustedes lo pueden buscar. También nos pueden buscar en Google, ponen Conta Portable, es difícil el nombre, Conta de contabilidad y Portable de portabilidad. Tenemos un software sencillo de contabilidad que vendemos en nuestro país, también lo vendemos fuera del país, y brindamos también mucha información al respecto de contabilidad. Así que búsquenos ahí en Facebook, en Google, en YouTube, nos buscan como Conta Portable y ahí salimos con toda seguridad. Y sin duda van a estar muy actualizados sobre la situación del Bitcoin en El Salvador. Sí. Correcto, también estamos dándole mucho al tema del Bitcoin en El Salvador, tratando de dar una visión general de lo que está sucediendo y sobre todo como tenemos también mucho público de fuera, pues tratamos de brindar eso en nuestro blog, pueden buscarlo y ahí enterarse también de lo que está pasando aquí en nuestro país. Perfecto, Ernesto. Ha sido un gusto conversar contigo. Un gran abrazo, amigos, y espero que hayan disfrutado esto y que hayan sacado algo muy útil y muy valioso de esta conversación. Chao, Ernesto. Ok, hasta luego. Hasta luego.